Aló. Hola, hola. Sí, dos. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes, público concurrente, a esta conferencia organizada en el marco de la Cátedra del Bicentenario, en el que exploramos las investigaciones, como también todo lo que se ha producido en torno a lo que van a ser nuestros 200 años del país, ¿no? 200 años de Bolivia. Esta vez nos complace con su presencia la historiadora española Marta Irurosky, quien es doctora en Historia de América e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y entre sus publicaciones destacan A bala, piedra y palo, la construcción de la ciudadanía política de Bolivia entre 1826 y 1925, como también La ciudadanía en debate en América Latina. El día de hoy nos complace con una ponencia que titula La conspiración parlamentaria, el Congreso Extraordinario y la Revolución de 1847 en Bolivia. Por favor, le recibimos con un fuerte voto de aplauso. Bueno, y sin más dilación, vamos a dar inicio a esta conferencia que nos atañe el día de hoy. Permiso. Bueno, voy a presentar brevemente. Gracias, Fer. Fer Masi es auxiliar de interacción social que nos acompaña en esta gestión. Siempre los estudiantes promueven y también tienen un crecimiento pues en varias áreas. Ellos son los que más manejan la tecnología, como sabemos. Quiero saludar a todos los presentes, también por mi parte. Saludar a los docentes, que veo a varios, y muchas gracias por su presencia. A Florencia Vallivian, que siempre es un gusto tenerla, exdirectora de la carrera, exdirectora del archivo. A Víctor Peralta, nuestro invitado también de la anterior semana, compañero esposo de Marta Irurosky, y a nuestra querida colega Marta Irurosky del CSIC de Madrid, España. Bueno, yo quisiera presentar un poquito más ampliamente a ella, aunque todos conocemos su obra. Marta Irurosky es doctora en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid en 1992 y maestra en Historia Andina por la Flaxo sede Ecuador en 1993. En la actualidad trabaja como investigadora científica en el Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, España, y es jefa del Grupo de Estudios Americanos dentro del Departamento de Estudios Americanos. Asimismo, en 2012 fue nombrada académica honoraria de la Academia Boliviana de la Historia. Sus principales temas de investigación giran en torno a la construcción del Estado y la ciudadanía en Bolivia a lo largo del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, mediante el estudio de las disputas entre los partidos políticos, las elecciones y el fraude electoral y la violencia revolucionaria constitucional. Ejemplo de ello son sus monografías La armonía de las desigualdades, élites y conflictos de poder en Bolivia, 1880-1920, A bala, piedra y palo, la construcción de la ciudadanía política en Bolivia, 1826-1952, La Paz, Biblioteca del Bicentenario, Vicepresidencia del Estado, 2019, o Ciudadanos Armados de Ley a propósito de la violencia en Bolivia, 1839-1875, publicado en Lima por el IFEA y Plural en 2018. A estas publicaciones se suman ediciones como el monográfico de Revista de Indias, otra vuelta de tuerca, Justicia y Violencia en Iberoamérica, siglo XIX, Madrid, volumen 76, número 266, junto a Flavia Macías, o el libro colectivo El Tribunal de la Soberanía, el Poder Legislativo en la Conformación de los Estados, América Latina, siglo XIX, Madrid, Marcial Pons, Universidad Michoacana, San Nicolás de Hidalgo, 2020. En la actualidad está por publicarse en mayo-junio de 2024 el dossier en Revista de Indias en torno a Ayacucho, trasfondos de una batalla en España y la América del Sur. Así que vamos a recibir a Marta Irurosky con un fuerte aplauso, y también vamos a dar finalmente la bienvenida. Aquí hay que recalcar a todos los estudiantes que han venido a escucharte, que son de Bolivia 19 y de otras materias, que están pues también interiorizándose de esta temática tan interesante. Después me estaba acordando yo al venir aquí de que ya van a ser casi 50 años, ¿no?, del libro que escribió René Arce de participación popular en la guerra de independencia, que con tu tema
le había faltado poner participación popular armada en la guerra de independencia para, bueno, levantar vuelo, ¿no? Con un tema que, bueno, ya se conoce bastante en otras regiones y estamos también explorándolo gracias a tu trabajo y el trabajo de otros colegas también. Así que un saludo, un fuerte aplauso para Marta y te cedo la palabra. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias, Esther. ¿Se me escucha bien? Ah, sí. Ah, ¿está prendido? Sí. Sí, es un poco incómodo, pero bueno, en primer lugar quería agradecer a la doctora Esther Ayllón la invitación a estas jornadas del Bicentenario, la oportunidad que me da para ofrecerles mi trabajo, presentarlo. Y con ello también les agradezco a todos ustedes que están aquí, que se han tomado la molestia de querer venir a escucharme y que se interesen por mi trabajo. Bueno, comienzo señalando que voy a exponerles una muestra de la investigación que estoy realizando en la actualidad sobre, de una parte, la relación entre el legislativo y las revoluciones y, de otra, el proceso de pacificación del acto revolucionario por diversas vías. Por un lado, ver cómo se reconduce mediante reformas desarrolladas por el Congreso todo el proceso revolucionario, y a través de esa reforma se trata de dar respuesta a las diversas demandas que llevan a los protagonistas de la revolución a formar parte de ella. Y por otro lado, estoy trabajando en una modalidad de gobierno muy corta que se produce una vez que termina el proceso revolucionario. No siempre se da, pero en la mayor parte de los casos sí, a lo largo del 19, sobre todo hasta 1880, que es la dictadura republicana. Bien, pues dicho esto, eso también lo he marcado en lo que estoy trabajando, porque agradezco cualquier tipo de ayuda, o artículos, etcétera, si cualquiera de ustedes están trabajando temas muy cercanos. Afuera me he reencontrado con Frédéric Richard y, bueno, ya sé que me va a ayudar en consolidar el periodo que tiene que ver con Belsu, porque en realidad yo toda esta temática la empecé a trabajar, pero lo que inicié principalmente era llegar a trabajar el gobierno de Belsu, el gobierno de Linares, y las reformas militares que estaba llevando a cabo, en cierta medida, para enriquecer y administrar el Estado de otra forma. Pero esta inicial investigación se ha ido complicando y, bueno, pues todavía estoy ahora mismo en 1848. Y Linares me sirve de excusa para ahondar en problemas más amplios. Bien, dicho esto, entre septiembre de 1846 y noviembre de 1847 va a tener lugar lo que se llama el conflicto de las tarifas, o la disputa arancelaria entre Bolivia y Perú, cuyo detonante va a ser el decreto peruano del 9 de noviembre de 1846, que va a gravar los productos bolivianos contraviniendo lo establecido en la Paz de Puno de 1842, y en realidad los peruanos inician este proceso a fin de forzar un tratado definitivo de paz y comercio entre ambos países. De un lado, este enfrentamiento comercial va a tener lugar al mismo tiempo que se produce la expedición a Ecuador del expresidente Juan José Flores, la llamada Expedición Floreana de 1846. De otro, este conflicto arancelario va a convertirse en una posible guerra entre Perú y Bolivia por definir nuevamente las fronteras, en el que se va a asociar la noción de independencia nacional con la noción de libertad mercantil. Si bien la guerra entre Bolivia y Perú no llega a concretarse, justamente no se desarrolla porque va a estallar la revolución de 47, su amenaza, desde luego, sí va a favorecer el desarrollo de esta revolución, que va a terminar provocando la renuncia del presidente Ballivián el 23 de diciembre de 1847. Bien, voy a interpretar el impulso principal de la revolución de 1847, que ahora, para abreviar, diré 47, y ya, si les parece, resulta menos pesado
su enunciación, pues fue, dijéramos que el impulso fundamental de esta revolución va a ser el deseo del presidente Ballivián de acabar con unas exigencias mercantiles y aduaneras del Perú mediante una guerra de tipo internacional, bueno, entre dos países fronterizos. Convencido de que las amenazas de una guerra o la guerra misma le posibilitarían no solo un cambio en la política arancelaria y territorial con el Perú, sino sobre todo subvertir con un nuevo INGABI los desalineamientos políticos, rivalidades partidarias y también la mengua de su popularidad en los últimos años de su gobierno, cuando al principio era muy alta, eso le va a llevar a celebrar, a convocar un congreso extraordinario en 1847. Su propósito fundamental había sido obtener el apoyo unánime del legislativo a su política internacional, sobre todo en concreto a su política con Perú. La presentación de un frente unido constituido por los poderes de la nación, el ejecutivo y el legislativo en este caso, no solo enviaría un mensaje de fortaleza al enemigo peruano, en este caso, también convencería a los bolivianos de la legitimidad del proceder político del gobierno y de sus procedimientos, y de que al hacerlo representaba los intereses locales con la intención de tornarlos en nacionales. Eran una serie de propuestas de armonizar disensiones de carácter sobre todo regional entre el norte y el sur, pero esto lo digo muy simplificado, y para conseguir desarrollar un proyecto que aunara de manera más, bueno, en términos nacionales, a la población peruana en un solo objetivo. En este caso, dijéramos, la guerra se convertía en un elemento, la guerra exterior, un elemento de unificación nacional que había servido en el 41, pero que ahora no va a tener los mismos resultados. Pero sin embargo, aunque en la sesión del 23 de junio del 47 el Ejecutivo obtuvo la aprobación por parte del Legislativo del Congreso de lo que quería, las posturas de los legisladores no fueron unánimes al respecto y van a dejar entrever distintas diferencias doctrinarias y partidarias que más tarde van a ser como el estallido fundamental, el pozo, dijéramos, por eso hablo de la conspiración parlamentaria, va a ser el sustrato que alimente la revolución del 47. Bueno, de hecho era un sustrato que ya lo llevaba alimentando. Entonces, por esta razón, defiendo, a modo de hipótesis, bueno, que en la concreción de la revolución va a ser básico el debate sobre el conflicto arancelario entre Perú y Bolivia, que va a tener lugar, por lo tanto, en este Congreso Extraordinario de junio del 47, que va a versar especialmente o esencialmente sobre el tema de hacer la guerra al Perú y cómo financiarla. En este Congreso van a salir a la luz dos problemas de naturaleza política que van a actuar de trasfondo de esta revolución. Uno va a ser la relativa a la autoridad y su contención por parte del Ejecutivo y del Legislativo. Es decir, ambos poderes van a estar en lucha por generar una hegemonía unos sobre otros, o por lo menos generar un equilibrio. Y se entendía que durante el periodo de Ballivián, y en concreto una vez que desarrolló la Constitución del 43, y su búsqueda de estabilidad nacional también había provocado un desequilibrio entre ambos poderes. Y por lo tanto este desequilibrio por parte de los legisladores lo trataban de reinvertir volviendo a la Constitución de 1839, que les había dado un mayor protagonismo en términos de gobierno. Bien, y de otro lado, lo que también muestran todos los debates parlamentarios es que el tema es el concerniente al recurso de la fuerza por parte del pueblo cuando la autoridad devenía en tiranía. Esto es, el legislativo llevará a cabo una apelación soterrada y luego más abierta en un llamado a la ciudadanía armada que en estos momentos está constituida por las guardias nacionales y también por una población organizada de manera espontánea. Es cierto que Ballivián va a realizar una reforma del ejército y al mismo tiempo
va a dar mayor visibilidad a las guardias nacionales. El problema va a ser que su misma reforma en los últimos años, en el 46-47, lo que había intentado, y además había sido bastante efectivo, como demuestran los trabajos de Paul Colas, lo que ocurre en el último año es que el problema con el Perú hace que se revierta todo el esfuerzo de reducir el gasto en materia de ejército y profesionalizarlo, y entonces se aumenta el gasto militar. Y este aumento en el gasto militar en un momento de problemas fronterizos en términos comerciales va a hacer que distintos sustratos de la población estén totalmente en contra en un aumento del gasto militar. Y esto es un elemento fundamental que va a estar presente en la revolución. Para dar cuenta de cómo la polémica republicana en torno a los principios del orden y de la libertad articuló una revolución que, por los datos, va a ser multipartidaria, multicausal y multiterritorial, dividí el tratamiento de este tema en tres partes. En la primera me centré en las posiciones de los congresales en torno al tema de hacer la guerra con el Perú. O sea, analicé los debates dentro del Congreso y su proyección en la prensa del momento y en la folletería. En segundo lugar, trabajé a los actores, sus motivos y sus relaciones en la caída de Vallivian. Y en la tercera, con el objetivo de exponer el protocolo revolucionario, fueron contrastadas dos soluciones políticas constitucionales que tendientes a desalojar al presidente del poder. Una disposición pactada, que se va a intentar, y la revolución, que es lo que al final se concreta. Bueno, en esta ocasión, y debido al tiempo y además porque iba a cansarles muchísimo, solamente voy a exponer un resumen de una de estas tres partes, va a ser la segunda, y me voy a centrar en los actores del proceso revolucionario. Aunque considero la actividad de los diputados fundamental en la gesta, dirección y organización revolucionarias, también deseo que entiendan su actuación, dijéramos, insertada en redes doctrinarias y partidistas y en las que les daban al mismo tiempo visibilidad o sea, que estos congresales las daban visibilidad, pero al mismo tiempo eran protegidos por estas mismas redes. Entonces, quiero que vean que el Congreso no actúa, aunque tenga esa capacidad de agente revolucionario, puede desarrollar muchas de sus acciones porque pertenece a un entramado de relaciones mucho más general y además en términos de estratos, o sea, cruzando varios estratos en términos verticales. Bien, en cuanto a las fuentes que he utilizado para darles esta charla o para construir este tema, van a ser fundamentalmente los redactores de los congresos de 1847 y 48. Cito el del 48 porque el del 48 da muchísima información sobre la revolución y confirma muchas de mis hipótesis o confirma la construcción revolucionaria por parte del Congreso. O sea, el 47 sirve para una temática, para entender qué lleva a la revolución, pero los redactores del 48 confirman la autoría de los revolucionarios. Y en segundo lugar, me ha sido muy importante la prensa boliviana, chilena y peruana, sobre todo desde 1846 al 48, y también, por supuesto, la folletería, que personalmente me gusta mucho utilizarla, aunque a veces es un poquito pesada mientras la lees. Y casi todos estos materiales están en la hemeroteca o el archivo de la UNSA, aquí en La Paz, o en Sucre, en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Bien, pues si les parece, paso con el tema de los actores de la revolución. Bueno, ¿quiénes constituían la oposición revolucionaria? El gobierno el gobierno de Vallivian consideraba que formaban parte de ella todos los que querían, voy a citar, conservar el status quo de Bolivia a costa de cualquier sacrificio hecho a las exigencias del exterior, es decir, que cedían a las exigencias peruanas. Es decir, se trataba de todos aquellos que se oponían a la guerra con el Perú y que tenían razones para no hacerla. Los sublevados revolucionarios, en contrapartida, afirmaban que se oponían a ella porque la solución armada exponía a los bolivianos a pérdidas comerciales, territoriales y de libertad,
e incluso a la pérdida de la independencia nacional por causa de una posible desmembración de la patria, que se consideraba que podía sobre todo afectar al Departamento de la Paz. Esos menoscabos, tanto reales como temidos, funcionaron en un contexto en el que el delito de atentar contra la independencia nacional se amplificaba con el de atentar contra la independencia americana, en general debido a la que ya he mencionado, a la mencionada y fallida expedición floreana. En un contexto de panamericanismo, además, esta vez dijéramos liderado por el presidente Castilla en Perú, frente al despotismo europeo que va a suponer esta expedición floreana, eran mal vistas cualquier tipo de un tipo de guerras que enfrentara a países vecinos o en todo caso a países americanos. Ahora vamos a ver a los actores. La oposición, los actores, o sea, la oposición partidaria, no formaba una unidad, sino que estaba integrada por diversos colectivos e individuos. Su adscripción se debía tanto a criterios doctrinarios como a otros de índole local, regional o de estamento profesional. Y sus miembros estaban a veces particularmente enfrentados entre sí. A veces hay alianzas antinatura en términos políticos y otros sujetos a disciplinas laxas de permanencia. Se distinguían tres agrupaciones, de las dos primeras estaban organizadas en torno a partidos políticos y asistentes como van a ser el Partido Velasquista o los seguidores de Miguel María Velasco, que él es presidente, o también el Partido Crucista, que son los seguidores del mariscal Andrés de Santa Cruz. En este texto, cuando hablo de partidos y les leo, los asumo como una organización local e incluso nacionalmente articulada, pero inacabada, que interactuaba con la población y buscaba su apoyo armado y electoral, que jugó un papel central en el reclutamiento de los dirigentes y agentes políticos y que estuvo orientada a la conquista y al mantenimiento del poder, sola o mediante coalición con otras agrupaciones. Bien, pues comenzamos con las tres agrupaciones. La primera agrupación la conformaban los defensores de la Constitución de 1839, que como les he dicho antes, es la Constitución que va a dar más poderes y más potestades en términos de gobierno al legislativo. Sí, no me quiero perder y sujetarme. Esta fue la que va a sustituir a las constituciones generadas durante el gobierno de Santa Cruz y que va a ser depuesta por la Constitución de 1843 perteneciente al gobierno de Valdivia. Bien, una vez esta primera agrupación estaba compuesta tanto por los diputados o exdiputados contrarios al gobierno, a la voluntad del gobierno vallivianista, como los seguidores del partido velasquista, que ya has dicho que es el del expresidente Miguel María Velasco. Bien, siendo en muchos casos tanto los legisladores como los miembros del partido las mismas personas. No siempre, pero hay muchas coincidencias. Pese a ello, voy a hacer una diferenciación narrativa. En cuanto a los legisladores, habían formado parte de la Asamblea General de 1839 y del Congreso Constituyente de 1840 y encarnaban un liberalismo moderado unos y también un liberalismo radical otros. Fueron tildados de traidores por Vallivian a través del diario La Época, que lo dirigía en esos momentos el argentino emigrado unitario Bartolomé Mitre. Bien, estos legisladores van a aprovechar el debate sobre la guerra para cuestionar las actuaciones de Vallivian tendentes a la aglutinación del poder en su persona. Y el argumento principal va a ser porque liquidaba la división de poderes, soyuzgaba las libertades individuales, hurtaba los derechos e incluso limitaba el papel de los representantes en la preservación constitucional. Es decir, insisto, en el conflicto revolucionario del 47 es un conflicto, en cierta medida, de escala en torno a cómo se ejecuta o se practica la autoridad del Estado. En contrapartida, estos legisladores apostaron por reforzar las potestades del Congreso en vez de dotar al Ejecutivo de nuevos atributos.
Estos nuevos atributos habían aparecido con ocasión de la Guerra del Perú y suponía dar mayores poderes extraordinarios al presidente y sobre todo dejarle que desarrollara un aumento muy notable del gasto militar o todo lo relativo a ello, con lo que se desequilibraba, dijéramos, la hacienda. Y sobre todo van a considerar que el poder legislativo es el verdadero representante de la soberanía popular y la fuente de la que derivaban los demás poderes. Aquí les hago recuerdo que en el sistema presidencialista que existe en casi todas las repúblicas latinoamericanas en el siglo XIX hay una doble elección. Hay la elección para presidentes y la elección para diputados. Entonces esto crea un problema en quién encarna la soberanía popular en cuanto a representación. Puede hacerlo el Ejecutivo, pero también puede hacerlo el Legislativo. Y por eso hay una pugna a lo largo del XIX de qué poder la encarna en mayor medida. Y esto explica muchos de los conflictos que se van a desarrollar a lo largo del XIX y normalmente no se tiene en cuenta este tipo de problemática en las soluciones revolucionarias. Bien, seguimos con la primera agrupación y vamos a ver en cuanto a los partidarios del velasquismo. Estos van a considerar a Ballivián traidor de la Revolución Restauradora de 1839 y del gobierno de Velasco en 1830-1840. Aunque tras la investidura de Ballivián en 1842 los velasquistas habían participado en las instancias representativas e incluso en la gestión de los negocios públicos, su presencia había ido deviniendo en marginal, sobre todo después de las elecciones de 1844. Su líder, como les he dicho, era el expresidente Velasco y la razón que él tiene personalmente para encabezar el derrocamiento de Ballivián va a radicar en que si en el pasado el enemigo había sido el Perú en 1841 y por ello él había decidido, al igual que van a hacer los crucistas, reagruparse, apoyar la opción vallevianista como la más efectiva para ganar la guerra y luego desarrollar un gobierno de consenso. Más tarde va a considerar que en los últimos años el enemigo ya no era Perú, sino que como el gobierno de Ballivián había devenido en una tiranía, sobre todo a partir de las características de la Constitución de 1844, él había decidido, el expresidente Velasco, dejarse un retiro en el norte argentino y volver a la lucha partidaria como líder de la antigua Constitución de 1839. Bien, sobre todo porque también consideraba que la posición de Ballivián estaba haciendo peligrar la integridad territorial y la libertad de los bolivianos a través de una guerra que en numerosas ocasiones se va a describir como injusta. Por esta razón, Velasco va a retornar al país e intentar restaurar la Constitución del 39 y devolver al legislativo sus potestades. Con ello, lograba que la causa política fuera también, o sea, que su causa partidaria política fuera también la causa de la representación nacional y el objeto, por lo tanto, de una actuación conjunta con el objetivo de que se pusieran en armonía dos principios, el del orden y el de la libertad. Se supone que Ballivián representaba el orden, pero no la libertad. Y la Constitución del 39 representaba tanto la libertad como el orden. Entonces querían volver a instaurar el régimen que no logró desarrollarse en la década de inicio de los 40. Ahora vamos con la segunda agrupación. Esta estaba formada por los adeptos del partido crucista, o sea, los seguidores de Andrés de Santa Cruz, y en realidad ellos coincidían con Ballivián en que la mayor obligación de un gobierno para garantizar el orden social coincidían con Ballivián en que la mayor obligación de un gobierno para garantizar el orden social era a partir de un programa político basado en la autoridad y en la seguridad. Consideraban al Ejecutivo la institución representante por excelencia de la soberanía popular. Les vuelvo a decir que entiendan que hay una doble representación, porque para que el gobierno fuera una autoridad eficaz y resolutiva, el poder del pueblo debía quedar depositado en una instancia externa, cualificada, superior y directora de la comunidad política.
que sería la encargada de dirigir a esta sociedad a su plena realización. Una vez que se supuso que esta sociedad se hubiera realizado idealmente, era cuando, dijéramos, había que deponer ciertas formas autoritarias y entonces pasar a una mayor práctica de la democracia entendida como soberanía popular, en la que el pueblo no daba sus plenas potestades a los representantes. Por lo tanto, defendían un liberalismo de naturaleza conservadora basado en reformas graduales lideradas por gobiernos fuertes de hombres fuertes. Dijéramos, esta es la diferencia entre ambos. Pero pese a estas coincidencias de los crucistas con los vallivianistas, la verdad es que los crucistas no perdonaban a Vallivian su responsabilidad en la caída del gobierno, porque la revolución del 39 acaba con la Confederación Perú-Boliviana y Vallivian va a ser uno de los principales agentes que materializan desde el ejército esta revolución. Y sobre todo, tampoco le perdonaban porque había sido un estrecho colaborador de Santa Cruz. Por lo tanto, tenían la pretensión de recobrar a todo trance su gobierno anterior. Esto lo habían tratado de conseguir con diversas asonadas subversivas a lo largo del gobierno de Vallivian, como en 1843 y 1844. Pero el exilio de Santa Cruz a Chile el 21 de marzo de 1845 acalló esta situación, de manera que los crucistas se plegaron momentáneamente al gobierno vallivianista, pero la ocasión de la revolución va a generar nuevas sublevaciones. Y ya llegamos a la tercera agrupación, que va a albergar a los nuevos aspirantes al poder. En su mayoría van a ser militares con ansia de promoción interna, sin lealtades definidas, que veían en la pugna partidaria una oportunidad de ganancia social y profesional. Va a estar sintetizado en la figura del coronel Manuel Isidoro Belsu, que había sido decán del general Velasco y antiguo también crucista. Desde sus diversos cargos en el gobierno de Vallivian fue favorable a la guerra con el Perú y a la ocupación de Puno, e intervino en la organización en Oruro de los contingentes militares que desde Sucre, Tarija, Potosí y Cochabamba debían engrosar el ejército del norte, el ejército del norte que luego durante la revolución del 47 también va a liderar Belsu, pero desde ya no desde el vallivianismo, sino desde la revolución. Bien, y dicho esto, sin embargo, Belsu se va a insurreccionar contra Vallivian el 6 de junio de 1847 junto a otros batallones. Yo voy a sostener que por la frecuencia de la aparición del nombre de Vallivian en reuniones políticas, comentarios periodísticos, su actuación resultó de un largo proceso conspirativo, más o menos que a lo mejor se data desde 1846, incitado por los diputados, más que de una imprevista reacción impetuosa a su degradación a la categoría de soldado raso por parte de Vallivian, por desobedecer una orden directa de él y para ocupar la comandancia de Desaguadero. Los apoyos de Belsu van a tener una triple procedencia. Primero, su entrada en el escenario de conflicto fue favorecida, como les he dicho, por las actuaciones subversivas de varios representantes, sobre todo el que más aparece mencionado va a ser Casimiro Olañeta, el senador Casimiro Olañeta, figura señera de la revolución del 47, junto a Velasco y junto a Agreda. Si bien Olañeta no era simpatizante en ningún caso de la revolución, de la Constitución del 39, y más bien era favorable a un liberalismo conservador, y había sido miembro también de Vallivian en materia de relaciones exteriores. Pero en cambio sus simpatías habían ido cambiando porque se había visto utilizado por Vallivian en un pleito que tuvo en Perú, que le habían dado informes falsos para acusar a determinadas personas de crucistas, y luego esto se demostró que no era cierto. Por lo tanto, dijéramos que la estima de Olañeta quedó resentida. Y al mismo tiempo él había querido presentarse a las elecciones como candidato en 1844 y no lo había obtenido porque había sido Vallivian el ganador. Por lo tanto, se sospecha que Olañeta, o sospecho yo en este caso, aspiraba a la presidencia quizá desde el comienzo de la independencia, desde la fundación republicana, y
que quería contar en este caso con Belsu y sus recursos militares para contrarrestar las acciones subversivas de los generales Velasco y también de Sebastián Agreda. Sebastián Agreda fue protagonista de la última sonada crucista en 1844, pero se plegó luego a los velasquistas. Bien, con este fin Alañeta va a traer a Belsu a diversas reuniones, sobre todo las realizadas en la casa de otro diputado, de Manuel Bustillo, que luego formará parte del gobierno de Belsu. Estas reuniones poseían un carácter conspiratorio en la medida en que la combinación de dirigentes políticos, autoridades, cargos militares con tropa a su mando, religiosos u otro tipo de personajes con conexiones en el ámbito urbano, abogados, periodistas, mercaderes o en el rural, religiosos, autoridades políticas locales, etcétera, evocaba un trabajo de captación y tanteo entre quienes podían sumar personas de diversos ámbitos sociales y regionales a un movimiento subversivo. En segundo lugar, el atractivo de Belsu procedía de su experiencia política en cargos públicos, de su predicamento entre la tropa y de sus contactos con autoridades y notables provinciales locales. Aquí es muy importante, esto lo ha señalado también Richard y Calderón Gemio, su relación con Félix Eguino y su madre Vicenta Juarista Eguino y a través de ello la relación con los ayllus de Umasuyo u otras comunidades indígenas que se habían visto afectadas por la pretensión de Ballivián en su último año de gobierno de hacer cobrar los tributos por adelantado. Entonces eso había creado un clima de subversión en el medio rural en contra de la política ballivianista, y además esta petición de que el tributo se hubiera adelantado tenía que ver con el aumento del gasto militar, o sea que por lo tanto había en ese sentido también una oposición a la guerra. Entonces, esta versatilidad que demuestra Belsu le había acercado a su vez al presidente peruano Ramón Castilla, a quien su enemistad con Ballivián hizo identificar al coronel como un posible aliado en su conflicto con Bolivia y sobre todo para conseguir la caída de Ballivián. Se rumoreaba a través de la prensa peruana y boliviana que Castilla había estimulado la oposición contra Ballivián en el Congreso y en el ejército bolivianos, habiendo ya entrado en tratos con Belsu cuando este era coronel en la frontera y dado dinero para organizar distintos movimientos subversivos. En refuerzo de este hecho figuraban tanto el acogimiento en el sur del Perú de Belsu tras las asonadas de junio y de noviembre, como una pública financiación de sus actividades mencionada en el Congreso peruano. Y tercero, para ya terminar, aunque las acciones subversivas de Belsu estuvieran instigadas por civiles y poseyeran en un importante componente de recambio generacional, introdujo dijéramos en la ecuación al ejército, a un ejército que era leal a Ballivián. Al respecto es ilustrativo que Belsu dijera levantarse, y aquí cito, contra los abusos y arbitrariedades de su gobierno de Ballivián para derrocar un orden de cosas que calificaba como la más alta expresión del militarismo, sobre todo porque va a acusar al presidente de aprovecharse de su situación gubernamental de aprovechar los efectivos marciales para compromisos o intenciones de naturaleza personal. Bien, el ejército, como todos ustedes saben, es un actor omnipresente en la vida republicana. Debido a la naturaleza del proceso independentista y de las posteriores pugnas por el poder gubernamental, durante gran parte del siglo XIX, tanto los militares como los civiles se reconocerán como parte de la ciudadanía armada y van a pugnar por encarnarla en exclusiva. El resultado va a ser un desdibujamiento de las barreras estamentales y corporativas de la carrera de armas, tanto por ser los militares activos participantes de la política boliviana y con intereses asociados a actividades públicas y profesionales, como por por ostentar los civiles títulos militares a partir de actuaciones en los campos de batalla. Asimismo, el caso de Belsu ilustraba cómo los oficiales y los soldados operaban en medio de una trama de relaciones y solidaridades horizontales y verticales que hacían del mundo castrense un espacio
de sociabilidad donde se construían y reproducían redes políticas. En este proceso pues, empezaban las amistades y las enemistades pasadas, las trayectorias compartidas, las desavenencias procedentes de las políticas de ascenso y descenso, o el prestigio ganado en una acción militar y política de unos jefes frente a otros. Entonces, todo esto conformaba un entramado interno en el espacio castrense que tenía su traducción en la vida pública. En virtud, por lo tanto, de este código militar, el historiador Santibáñez, en 1891, indicaba que Ballivián había perdido predicamento entre los militares a raíz del amotinamiento de Belzu en junio. En su opinión, el presidente había tenido que aprovechar esa desobediencia para someterlo a un consejo de guerra, inhabilitarlo en su carrera y así limitar su posible papel en conspiraciones. Sin embargo, eso no lo había hecho Ballivián. La pena arbitraria y degradante de tornarlo en soldado había herido, en su opinión, las susceptibilidades militares del honor militar y favorecido que a la larga, en un contexto de dificultad política, los mandos del ejército proclives a Ballivián y en quienes había depositado sus apegos, además mediante nombramientos, ascensos, premiaciones, etcétera, en los que él confiaba, le abandonasen, le traicionaran, cediesen a las sugestiones del miedo y se pusieran a la expectativa de posibles desenlaces. O sea, son varias posturas. Pero para que Belzu realmente se alzara como el principal valedor del ejército, algo que va a hacer en 1848, y consiguiera apoyo colectivo a sus acciones en términos de espíritu de cuerpo, va a tener primero que actuar como un liberador del ejército frente a las arbitrariedades de Ballivián. Es decir, tiene que construir todo un discurso que le avale como sitúa al ejército en un papel preponderante en términos de valor marcial, de importancia dentro de la sociedad boliviana. Y por otro lado, tiene que lograr constituirse en una mejor alternativa para el ejército que los liderazgos empleados por Velasco o el liderazgo de Agreda. Por lo tanto, la consumación de tales actos, de estas dos acciones, no solo implicaban la reelaboración por parte de Belzu de la relación entre el ejército y la sociedad dentro de un marco constitucional de la ciudadanía armada, sino también va a expresar las estrategias y las expectativas de los militares en su búsqueda de reconocimiento social y de dignificación profesionales. Bien, pues dicho esto, ahora voy a pasar a las conclusiones. Aunque he presentado esta ponencia o esta conferencia de una manera parcial en cuanto a contenidos, me he centrado solamente dentro de esta investigación en los actores de la revolución, he tratado de contribuir un poco a desmontar dos tópicos interrelacionados. El primer tópico es aquel que dice que el espacio latinoamericano, y en concreto yo lo hago con los estudios de caso boliviano, pero lo que señalo creo que puede ser aplicado para otras realidades, el tópico de que los ejecutivos son poderosos y los legislativos meramente formales. En este caso, el Congreso Extraordinario de 1847 va a poner en evidencia que la representación también consistía en gobernar y que los poderes ejecutivo y legislativo se van a disputar ese gobierno a través de la temática de la guerra con el Perú en este caso. Las tareas de instigación, planificación y organización constituyeron a los representantes en una dirigencia política con vocación nacional que contribuía en cierta medida a la nacionalización del territorio boliviano. En la medida, vuelvo a decir, que lograban armonizar a partir de su legitimidad representativa a las diferentes fuerzas opositoras contendientes, a los distintos partidos que en realidad no tenían tantas cercanías, pero la representación lograba aunarlos en objetivos que superaban los elementos facciosos. Asimismo, el papel del Congreso del 47 como gestor y sancionador de la revolución, de la revolución, mostraba que conservaba aún
la conciencia de las fuerzas revolucionarias a las que se debía la existencia republicana de Bolivia, o el sentido de la violencia independentista creadora de derecho que representaba. De manera que la violencia, alentada por lo tanto por el poder legislativo, reconocía a este legislativo como un poder con fines jurídicos destinado tanto a conservar la legalidad establecida tras la independencia como a crear una nueva mediante la innovación constitucional. Ahora nos pasamos al segundo tópico, que es el relativo a la preponderancia del sable, al hecho de decir que eran los jefes y soldados pretorianos los que hacían y deshacían a los presidentes, causando males en el país. En contrapartida, yo he tratado de defender a manera de hipótesis que la caída de Vallivian respondió a proyectos conspirativos mixtos y partidistas larvados durante meses. Los actores revolucionarios constituyeron un múltiple y variopinto elenco de personas y colectivos organizados por el legislativo, como pudieron ser batallones del ejército, miembros del gabinete de gobierno, profesionales diversos, empleados públicos, notables de la localidad, mujeres de diferentes clases sociales, comerciantes, artesanos, jornaleros, artesanos, jornaleros e indios. Con muy diversas motivaciones y objetivos tanto buscados como sobrevenidos, su involucración en los alzamientos respondía a razones ideológicas, a razones materiales, a estrategias regionales y a vínculos políticos también de parentesco, amistad o de subordinación laboral. Es decir, las razones son múltiples, pero logran armonizarse y convergir en la Revolución del 47. Por lo tanto, ya para finalizar, quisiera incidir en que la solución revolucionaria del 47 sería fruto, por lo tanto, del esfuerzo vallivianista por querer pacificar internamente Bolivia mediante una guerra internacional planeada en términos de unidad nacional, a la que se opuso el legislativo por, en el fondo, las mismas razones de lograr una unión nacional que no conllevara un desmembramiento de la patria. Entonces, por lo tanto, con el estudio de la postura del Congreso del 47, he querido ahondar de manera general, porque forma parte como un tema general en el que estoy trabajando, he querido ahondar en las dinámicas de legitimación y deslegitimación institucionales y sociales de los liderazgos políticos. Pues muchísimas gracias por estar presente, por escucharme y, bueno, pues debatir lo que les parezca más adecuado. Muchas gracias. Me ceñí, ¿no? Así ya no, es que si no es muy pesado. Bueno, muchas gracias, Marta, por habernos brindado esta conferencia con esta propuesta, ¿no? de leer la labor del legislativo de otra manera en la política de la época de mediados, digamos, del siglo XIX, y también ver las formas en que se producía la política a través de esta llamada ciudadanía armada, que discurría también por diferentes formas. Creo que estaba distribuida muy democráticamente la ciudadanía armada en diferentes ámbitos, y bueno, todo lo que supone estas facciones de la época, ¿no? Con lo que fueron los velasquistas, ¿no? Lo que fueron los crucistas y los belcistas, ¿no? Y el triunfo de Belzu finalmente. Con todos esos aspectos que, digamos, yo podría así esbozar de lo que nos ha brindado Marta Irurosky, pues pasaríamos a sus comentarios o preguntas, a aspectos que quisieran que ella aclare o amplíe. Yo personalmente me he quedado con las ganas de saber los otros dos puntos, los que no has tocado porque solamente he explicado el segundo, pero también ver, por ejemplo, la cuestión de que tú mencionabas en diferentes momentos que cuando hablabas, o no sé si me he confundido, cuando hablabas tanto de los velasquistas como de los crucistas y belcistas, hablabas de que lo acompañaban, ¿no? Diferentes personajes que habían tenido también trayectorias como Lañeta, por ejemplo, pero que todos estaban un poco como liberales, ¿no? Que se movían un poco, o conservadores o liberales un poco más. Entonces yo quería preguntarte cómo era ese liberalismo, digamos, de estos personajes
en esta época transitoria, porque sabemos un poco más del liberalismo de principios del siglo XIX, digamos, y un poco más al final del siglo XIX, pero en esta época, ¿cómo podría caracterizarse, digamos, eso? No sé, mientras ustedes, no sé si tienen preguntas y comentarios. ¿Uno o te contesto? Sí, podemos recoger preguntas que ustedes quieran hacer, María Luisa. Yo quería saber la forma como se elegía, se eligió a esta asamblea, digamos, ¿no? Porque si había sido una elección indirecta o algo así, o cómo se hizo la elección, porque querían que en realidad apoyen al Ejecutivo, pero como que se le da la vuelta. Y la figura de Manuel Bustillos me llama la atención, porque dice, Umasuyos lo apoyó a Belso y todo esto, lo que trabaja Raúl Calderón, pero Manuel Bustillos era, digamos, dirigente de larga data en Umasuyos también, porque era hijo de Bernardina Mango, de la cacica que, claro, ella no ejercía porque era mujer, entonces, y tampoco había caciques, entonces era un poco que meterse así. Y eso me hace preguntar, digamos, Velasco era cruceño, el otro era paceño, el otro era de Umasuyos, pero sin embargo estaban todos organizados y mucho se ha hablado de posiciones regionalistas. No sé si has podido ver eso en la misma conformación de la asamblea, todos contra Vallivian, digamos, ¿no? Pero ¿de qué manera todos contra Vallivian? Gracias, Marta. Mencionabas esta cuestión de dónde está la soberanía popular, es que atravesaba América Latina, ¿no? Si estaba en la Cámara de Diputados o estaba en el Poder Ejecutivo. Yo me pregunto, que aparte es bastante contemporáneo, como podemos ver con los países limítrofes, ¿no? O sea, lo que está pasando en Perú, lo que pasó en Brasil hace un tiempito, el impeachment, etcétera. Eso es un debate pendiente. Me preguntaba cómo aparecían en tu caso estos dos argumentos y cuáles eran los argumentos para justificar que Cámara de Diputados o presidente eran la interpretación de la soberanía o de la voluntad popular. Digamos. Gracias. Sí, ¿alguien más? Bueno, muchas gracias. Es entendible que desde el lado del Perú hubiera una necesidad de una revancha después de Ingavi, pero ¿cómo se podía sostener desde el punto de vista boliviano una nueva guerra con Perú? ¿Cuáles serían los objetivos? ¿Qué problema pendiente quedaba? Sí, porque no sé de la acción, no lo puedo agrupar. Sí. Bueno, voy a intentar contestar de la mejor manera y más brevemente. En cuanto al tema de los liberales, lo que yo sostengo es que liberales son todos en el siglo XIX, o sea, todos aquellos que han aceptado formar parte de la República y reconocen que es una república basada en la soberanía popular y en una forma de gobierno representativo, hace que todos los representantes son liberales. La cuestión es cómo categorizarlos dentro de ese liberalismo. Y yo creo que ha inducido a error que a partir de 1880 haya una división tan radical y nominal entre liberales y conservadores, y eso lleva a error. Desde mi perspectiva, liberales son todos aquellos, aparte de las características que he dicho, que el liberalismo es ante todo, aparte de la mistura doctrinaria que posee, lo difícil que es así definir el liberalismo, sobre todo en términos políticos, el liberalismo económico lleva a otro lado, sobre todo el liberalismo en esta época implica el principio de no coerción, y eso lleva directamente al tema del equilibrio de poderes, que es tan importante en el debate. Yo he tratado de exponeros este liberalismo en términos de liberalismos moderados radicales y de liberales conservadores. En la época,
la verdad es que no se llaman así, solamente llaman liberales a los que son los liberales radicales o moderados. En cambio, a los liberales conservadores utilizan el término de serviles, que es un término español que se utiliza en la época de la Constitución de Cádiz y más tarde, en las fuentes. Solo para que, traduciéndolo, creo que es más adecuado hablar en estos términos, que utilizar, porque son términos que además hacen referencia a la política española trasladada a la boliviana. Pero vuelvo a decir, todos los miembros del Congreso, o sea, todos los grupos que se están enfrentando apoyan el liberalismo, no cuestionan en ningún momento esto, solamente hay distintas interpretaciones. Entonces, cuando yo hablaba de los crucistas, ahí llevamos al tema de la representación. Los liberales conservadores, dijéramos, tienden más a que la representación, aunque evidentemente cae también en las cámaras, el Ejecutivo tenga mayor fortaleza en cuanto a su materialización, sobre todo en términos de estabilidad política. Piensan también, luego esto hay que ligarlo con la política, con una ideología, no es una ideología, es una manera de pensamiento que hay en la época, que es el unanimismo. El unanimismo, durante las primeras décadas de la época boliviana, se da en el resto de países latinoamericanos, es una doctrina que reinventa en cierta medida el unanimismo del antiguo régimen, en que la soberanía de la nación es totalmente indivisa. Pero para evitar que sea indivisa, no se admite que haya una distinción partidaria, es decir, se considera que entre los partidos al final tienen que consensuar y todos representar una misma opinión. Eso se va a ir rompiendo continuamente porque por estas facciones y luchas partidarias, es decir, el boliviano hace ese esfuerzo de representar a todas las opiniones en una única forma de gobierno, es decir, que en el Congreso hubiera varias voces, pero al final todas las voces convergieran en una única opinión para lograr ese principio de gobernabilidad y estabilidad republicana. El problema es que en la práctica eso se rompe continuamente por la misma contienda, competencia, etcétera. Y eso lleva a que a la larga sea mucho más importante que este principio unanimista se vaya rompiendo. Primero se transforma en lo que se llama la fusión de partidos, que es la solución que va a buscar Achá, en la que desde luego se admite que hay una diferenciación de opiniones a términos partidarios, pero que se llega a una negociación interna en el Congreso. Y la otra ya solución es la competencia partidaria directamente, que se tiene ya más tarde. Creo que estas corrientes hay que verlas. El liberalismo conservador sería un liberalismo de naturaleza más unanimista, mientras que los liberalismos moderados o radicales claramente estarían a favor de que la opinión esté totalmente dividida y que sería una mejor forma de representación de la opinión de los nacionales. Por ejemplo, en el caso de Belsu, que siempre se le unen mucho a la participación del pueblo, Belsu tiene en sus alocuciones, desarrollos, un pensamiento unanimista. O sea, si bien es contrario a ciertas fórmulas crucistas y bolivianistas, a la larga, en su práctica de gobierno, se acerca mucho más a ellos que los gobiernos de Velasco, de Achá, Velasco, Achá, Morales, etcétera. Para que tengáis una idea. Es que hay muchos entrecruces, o sea, no es tan fácil verla, pero en todo caso, la idea fundamental es que todos son liberales. Luego hay que ponerles etiquetas en cuanto a cómo, sobre todo, en este caso, el mayor debate es cómo se organizan y reparten los poderes del Estado. Aquí está el principal problema, y vuelvo a decir que se liga con los pensamientos que les he citado. En cuanto a la pregunta de la asamblea, cómo se forma, que me ha planteado María Luisa Sux, esta asamblea del 47 es convocada por Ballivián dijéramos, él tenía toda la idea porque es la asamblea que había sobre los miembros que habían formado parte del proceso dijéramos asambleario que le había nombrado presidente, ¿no? Que le había ratificado como presidente de la nación. La verdad es que él creía que tenía todos los apoyos, pero resultó que en el debate sobre la guerra fraccionó a casi todos
los diputados en diversas partes. Aquí no lo tengo presente en el artículo, es porque lo que les he hablado al final salió este año publicado en la revista Historia Crítica, la colombiana. Entonces ahí sí tengo establecido qué diputados opinaban una cosa y qué diputados opinaban otra. En realidad hay 3 grupos. Hay un grupo totalmente opuesto a Ballivián, que son al final los que forman parte del proceso revolucionario, y hay otro totalmente proclive a Ballivián, que son al final los que llevan, porque en realidad el Congreso acepta darle los poderes extraordinarios y conceder la guerra, para que haga la guerra. Pero lo aceptan, pero mal. Así, es como un consenso conseguido un poco a la fuerza. Y luego está un grupo intermedio en el que está el mismo Olañeta, que es partidario de la política de Ballivián, pero al mismo tiempo luego va a ser el principal conspirador parte por los argumentos que les he dado. Y en cuanto, ¿qué quiero decir? Que es un congreso, es muy, por eso les he dicho, es fundamental leer los redactores del congreso para ver todas las pugnas. Y una de las razones del mayor disenso, yo he intentado reproducir todos los debates, organizarlos para que se diera, pero uno de los problemas fundamentales que hay es que los que apoyan a Ballivián, el grupo, y entre ellos también está Olañeta, consideran que la construcción, la construcción nacional que se ha producido después de la independencia ha creado unas fronteras que no tienen por qué ser fijas. El problema en el caso de Bolivia no es Arica, es el puerto de Arica, para que tengan un poco el tema. Y consideran que cómo puede ser que ahora que están en proceso republicano y cada nación constituida, no puedan unos países seguir, que sea peor el estado en que viven que la situación que tenían bajo el dominio español, en el que no había fronteras, en el que no había un espacio en el que tenía que pagar aranceles especiales, etcétera, etcétera, por cruzar determinados espacios. Estos son los argumentos que ellos dan. Y por lo tanto, el Perú estaba obligado, casi por naturaleza, a no acceder sus espacios fronterizos y por lo tanto a no cobrar ningún tipo de arancel a los productos bolivianos. Estos son los principales argumentos. En cambio, otros diputados, los que se van a oponer a Ballivián, consideran que desgraciadamente la construcción nacional es de la manera que es y se han constituido fronteras que ya no responden a las lógicas de la monarquía hispánica. Por lo tanto, tienen que buscar consensos, negociar y comprender que los argumentos de Perú en cuanto a poner limitaciones a los productos bolivianos tienen lógica porque ellos mismos están gravando igual a los productos peruanos. Entonces este es el debate y de ahí que consideren que la guerra es injusta porque Perú no está agrediendo. Entonces por eso es el argumento continuamente, que no es una guerra de defensa. Entonces no tiene sentido hacer una inversión de capitales, reforzar al ejército, de pronto desbalancear dijéramos, el tesoro público en cuestión de una guerra con esas características. Este es principalmente el debate, lo que se recoge. Y en cuanto al tema de Omasuyos y de las dirigencias locales o de los AIUs, yo tengo muy poca información, porque simplemente son menciones de distintas fuentes que me sorprenden y que hacen que converjan en un determinado momento. Por eso decía, hay a veces alianzas antinatura, coyunturalmente están a favor, luego estas coyunturas se van a romper y eso va a ocurrir cuando Belsup lleva a cabo su movilización rebelde contra el gobierno de Velasco. Que eso es lo que yo estoy trabajando actualmente, que es la revolución. Yo he intentado analizar todo el Congreso Extraordinario de 1848, sobre todo la labor reformista, porque se supone que la revolución tiene sentido mientras se responda a la población en todas las demandas que han hecho. Y las demandas son múltiples. Y entonces es en el Congreso de 1848 donde se ve mucho más desmenuzado en qué consistió la revolución del 47, porque ahí se ven las demandas, los actores, qué grupos intervenían, etcétera. Pero así en concreto, es que Bustillos actúa de manera, es como Olañeta, o sea, de pronto apoyan, porque Bustillo va a apoyar a Ballivián en el Congreso y luego va a hacer lo contrario. Entonces,
esa intrahistoria yo no la puedo explicar. Me encantaría poder dar mucha más información, pero la veo un poco desde arriba. Y eso es lo que puedo contestar al respecto. Algo más el tema de la región. El tema de la región lo han trabajado otros autores y está recogido en temas de historiografía que ha realizado Paul Colas. Yo no me he detenido mucho en ello, pero lo tengo en cuenta. La cuestión es que yo no lo he visto demasiado. O sea, hay autores que inciden mucho eso en la pugna del norte y del sur, pero el caso es que la Revolución del 47 tiene una organización, o sea, para que una revolución tenga éxito, tiene que ser aceptada por todos los distintos departamentos o espacios que constituyen la República. Si la revolución solo se hace en el norte, no triunfa. Si solo en el sur, tampoco. O sea, tiene que haber reconocimientos y pronunciamientos en todos los espacios. Y esto sí se consigue en la del 47. Se ven las actas populares, quienes las firman, aparecen en los periódicos, todo con las razones. Entonces, esto creo que es bastante importante para entender esta revolución. Puede que haya, desde luego que hay motivos regionales, y eso se ven para apoyar a Ballivián o están en su contra. Hay razones. Pero a la hora hay como un esfuerzo por parte del legislativo de, justamente como son representantes de espacios, son por departamentos, por provincias, hay un esfuerzo de aunar en un solo objetivo, de limar dónde están las... Pero hay que ver que toda esa labor legislativa que hace el Congreso en el 48 se corta con el motín de Belsu en octubre. Entonces no se puede... O sea, se hace mucho, pero está truncado. Y luego Belsu trata de arreglarlo de otras maneras, sobre todo a partir de política de generar sobre todo trabajo y de dar oportunidades regionales y de fomento de riqueza. Pero todo eso lo estoy en proceso de trabajar. Y en cuanto a dónde residía la soberanía popular, la verdad que en los debates, el debate es muy simple. Unos consideran que las elecciones que han elegido al presidente son unas elecciones mucho más significativas porque todo el pueblo converge en un solo sujeto y por lo tanto hay un mayor consenso. En cambio, los que apoyan a que la representación popular tiene mayor fortaleza si recae en el legislativo, piensan que hay una mayor representación territorial. Entonces, eso simplificado, más o menos, desde luego ellos son personas muy cultas, con muchos argumentos, entonces dan muchísimas razones, pero eso es en lo que se basa. Entonces hay una pugna continua, cómo se representa mejor a la población, aparte de a quienes consideramos pueblo también, o sea, es de todas esas preguntas en debate. Y la tercera, que no entiendo mi propia, lo de la revancha. Ballivián, más bien, en este caso, el agresor es más Bolivia que Perú en estos años, más que Perú. Perú más bien lo que trata es de que se concrete un tratado de paz y comercio. Y sobre todo, digo que Bolivia es más agresor porque en este caso Ballivián desarrolla de una manera fascinante, pero a través de su ministro de guerra, que es que ahora mismo no me sale el nombre, perdonad, soy bastante desmemoriada y no lo tengo apuntado. Aquí organiza una especie de gabinete como de conspiradores, que entonces hay, en esa época es como muy normal estas intervenciones porque las naciones no están del todo conformadas y hay ambiciones de romper fronteras o de remodelar los territorios. Pero a través del ministro de guerra y a través del periódico de la época y de varios periodistas hay como se montan en Perú periódicos, se paga periódicos pro-bolivianos, pero son en el espacio peruano. Y eso va a generar muchos problemas diplomáticos porque se considera que se está interviniendo en la política del país. Entonces, en este caso, la mayor ambición de Ballivián es volver a retomar los territorios de Arica y expandir las fronteras, sobre todo por la salida al mar y dar solución de esa manera tanto a los comerciantes del norte como a los comerciantes del sur, que ya es el puerto el puerto básico. Cobijas, que parece que tengo muy mala memoria.
Entonces, Vallivian intenta ante todo generar un consenso regional, o sea, tiene un proyecto nacional de nuclear, pero claro, las estrategias en este caso, y son estrategias, vuelvo a decir, periodísticas, estrategias por parte del Ministerio de crear falsos buros, conspiraciones, y ahí Olañeta es víctima de una de esas conspiraciones. Y esa es una razón también de su animadversión. Pero yo creo que en este caso hay más voluntad, porque el Perú está en un momento más de desorden. O sea, le pilla, eso Víctor Peralta puede hablarlo más, pero dijéramos la llegada de Castilla apacigua una guerra civil en la que estaba el Perú y que era aprovechada en estos casos por Bolivia. Y eso es muy normal, que esté pasando. Los peruanos, Belsu, en el 48 y con esta revolución le devuelve la jugada a Vallivian, apoyando también otras formas de conspiración. O sea, no es parte de la política internacional del momento. Y bueno, y eso ya yo creo que son los objetivos públicos. Sobre todo el objetivo fundamental era generar riqueza a través de ampliar las vías portuarias. Y entonces satisfacer y romper las enemistades regionales que existían entre los que apoyaban por la salida por Cobija que por Arica. Pues eso creo que... Espero haberles contestado en la... Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Un aplauso para la... Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún otro comentario más que quisieran hacer a la expositora. Creo que allá la última tal vez de las participaciones, ¿no? Bueno, una curiosidad, en algún momento decías que en ese conflicto del momento alguna de las facciones pensaba que cómo la situación de Bolivia podía estar peor que durante la colonia, es decir, con esta aparición de... Es que en algún determinado momento, ahora sí, en algún momento decías que durante ese periodo de conflicto, una de las facciones bolivianas pensaba que cómo era posible que la situación del momento podía ser peor a la que tenían antes de la independencia. Y no sé si utilizaste, como dijiste, durante el periodo del Imperio Hispánico. ¿Estás utilizando como sinónimo de Imperio Español o tienes tienes la idea de la... No, como sinónimo. ¿Como sinónimo? Sí, como sinónimo. Me convence más la historiografía que habla de monarquía hispánica, pero es simplemente una forma de elección nominal. No te pregunto esto porque ahora sí hay toda una tendencia en la historia desde tu país que no habla ya del Imperio Español, sino más bien del Imperio Hispánico, ¿no? Por eso quería... Quiero decir, no me genera ningún problema el uso de cualquiera de los términos. No. Gracias. Simplemente era eso, no tengo. Florencia. Sí, están totalmente indignados. Están a favor de Vallivian y están totalmente indignados. Por eso señalaba que, sobre todo, esto es muy importante. Yo creo que esto es lo más interesante, a mi gusto, de todo, de cómo funciona el Congreso. A la vez que los congresistas se están debatiendo, todo Congreso tiene una barra brava. O sea, dejaban entrar a otras partes de público. O sea, entonces, la barra brava es muy activa, o por lo menos los periodistas que trasladan lo que dice la barra brava. Entonces ahí los epítetos, la manera de agredir a los diputados que estaban en contra de la postura, de lo que proponía Vallivian. Dijéramos que la opinión pública está en un principio más construida, más organizada del lado vallivianista, y la época es fundamental. Pero al mismo tiempo están saliendo de estos periódicos eventuales que sacaban mucho por parte de los opositores. O sea, yo creo que hay inversión de capital, sobre todo crucista, para sacar más que velasquista, aunque sean los velasquistas los que salen. Bueno, yo por los periódicos que he logrado ver, porque muchos de los que busco no están completos
o no están todos, o sea que no sé, entonces lo completo con la folletería. Pero en ese momento hay que tener en cuenta que funciona el Congreso. Además, en el Congreso hay un debate, que es lo interesante, sobre que hay que hacer publicidad a los redactores. Claro, porque normalmente los redactores entonces dicen, bueno, pero los redactores salen publicados para que el público pueda leerlos una vez que el Congreso haya entrado en receso. Pero, como sea, los mismos diputados que tenían interés, todas las discusiones pasaban a los periodistas, a la folletería, entonces se debatía en la calle. Entonces yo creo que eso es muy importante para generar efervescencia revolucionaria a favor o en contra. Y eso es parte de, pero que funcionaba, o sea, vuelvo a decir, lo de la barra brava y todas esas cosas son de lo más... Yo, de hecho, para lo que estaba hablando y esta investigación, forma parte de un proyecto de investigación en el que también está Víctor Peralta. Entonces, como resultado del proyecto, aparte de publicaciones individuales, prometimos al Ministerio que sacábamos un libro. Y una de mis búsquedas es sobre como para el caso de América Latina, pero tiene ya que ver con el tema de las reformas. Por eso trabajo el 48 y todas las reformas que quiere desarrollar el Congreso, sobre todo la fiscal y la militar. Y en este caso estoy buscando una fotografía que de alguna manera trasladase ese debate, cómo el Congreso debate y cómo este debate sale hacia afuera. Es voceado, es discutido. Entonces da igual en estos casos que la población sea analfabeta o no, lo que está es muy politizada y muy implicada, porque esto es una forma de divulgación y de materializar, de lograr mover todo para que la revolución se concrete en una dirección o en otra. Esto es fundamental. O sea, lo que es la propaganda, la difusión. Y vuelvo a decir, Vallivian, el gobierno Vallivian fue maestro en hacer este tipo de acciones y es muy interesante, están poco reconstruidas todas esas, pero era normal hacerlo en casi todas las presidencias, porque es una guerra pacífica en términos de propaganda, ¿no? ¿Quién gana? Bueno, como prioridad. Pues muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a Marta Irurosky por habernos brindado esta tan novedosa exposición, ¿no? Que nos habla de otro tipo de problematización de esta época del mediados del siglo XIX y pues siempre atento a las publicaciones que hace y que se pueden consultar todas ellas, ¿no? O varias de ellas en internet. Entonces vamos a cerrar esta versión de la Cátedra del Bicentenario, agradeciéndoles a todos por su presencia, a docentes, a estudiantes, a todo el público que nos ha acompañado con su presencia, tanto presencial y también en línea, que ahí se queda en el Facebook de la carrera. Y les vamos a invitar a la próxima Cátedra del Bicentenario, que este mes ha resultado concentrado y que es este miércoles, o sea, pasado mañana, que es un coloquio que ha preparado la Mesa 11 de las Jornadas del Bicentenario, que es sobre la Guerra del Pacífico, donde van a participar expositores de la Sociedad Histórica de Tarija y también profesionales y egresados de la carrera. Es una mesa en la que va a participar y comentar Fernando Cajías y va a moderar Leslie Pérez. Así que bienvenidos y muchas gracias por su asistencia a esta cátedra. Muchas gracias Marta, Víctor. Les hemos exigido casi que nos acompañen en estas reflexiones aprovechando su estadía, que esperamos que haya sido muy fructífera, y siempre bienvenidos a la Universidad Mayor de San Andrés. Así que muchas gracias, buenas noches. Muy interesante, voy a revisar ese artículo. Te lo puedo mandar. Yo me iba anotando está en historia todos. crítica. Ah, ya, lo Me voy a ver. sacaron otro Lo voy en a una buscar. revista rusa. Es que y sale a otro en una revista mexicana. Van como complementarios. Ah, ya. Pero, o sea, sí. Sí.